Hola jóvenes, hoy vamos a seguir o vamos a ilustrar toda la parte teórica de termodinámica de reacciones siguiendo uno de los problemas que teníamos con reacciones múltiples, el de la industria de etanol. Como nosotros ya vimos, y voy a extraer de la parte de la parte teórica, ya habíamos realizado prácticamente cómo quedarían las composiciones usando la coordenada de reacción. Ahora nos piden que hagamos los cálculos para determinar las composiciones de las mismas a estas condiciones en el reactor. A 500 Kelvin una atmósfera, a 1000 Kelvin una atmósfera, 500 Kelvin 10 atmósferas y 500 Kelvin y 50 atmósferas. Como vemos, acá vamos a tener cambios en la temperatura y cambios en la presión para ver qué es lo que si genera algunos cambios en las composiciones de la corriente. Entonces, vamos a centrar un poco esto. Pegar acá. Y lo primero que haríamos es construir qué nos podría relacionar las las fracciones molares con la temperatura y presión, prácticamente la constante de equilibrio. Y para eso voy a extraer las ecuaciones que vimos en la teoría, como son estas. Ya vimos que la constante de equilibrio tiene condiciones para la constante de las fracciones molares, la constante usando el coeficiente de fugacidad y la constante de la presión, que son funciones de estas tres, y siendo la constante Y función de la temperatura, ¿verdad? Y ya sabemos que el delta G lo podemos calcular de la siguiente manera: delta H más la integral del delta Cp delta T menos temperatura por delta S más la integral de esa entropía. Si nosotros miramos en las tablas que tenemos, vamos a ver que no tenemos delta S de formación. Y por lo tanto hay que calcularlo, porque todos estos, el delta G y el delta H, son de formación, y hay que calcularlo de manera indirecta por medio de los datos de energía libre de Gibbs y entalpía. Siguiendo la misma ecuación para energías de formación estándar, calculé esto y haciendo una separación obtengo esta última ecuación, que hay que ponerle cuidado. Ok, voy a empezar con la ecuación y mis fracciones, voy a empezar a construir mis constantes de equilibrio. Voy a insertar un cuadro de texto. Y como hemos visto que son tres reacciones, vamos a crear una constante de equilibrio para cada una de las reacciones, donde vamos a tener la reacción de deshidratación como 1, 2 la del aldehído y 3 la del 1,3-butadieno. Entonces vamos a insertar una ecuación a la que vamos a llamar K1, que sería la de la primera reacción de deshidratación. Y prácticamente, ¿qué vamos a tener? Diferencias de esta, productorias de los coeficientes de fugacidad, que en este caso, como es la reacción, si la miramos acá, sería productos, porque los productos tienen coeficientes de este coeficiente estequiométrico positivo entre la fugacidad del etanol. Entonces siempre vamos a tener productos entre reactivos, porque estos son de coeficientes estequiométricos negativos. Y si miramos, todas las reacciones tienen coeficientes estequiométricos de 1. Entonces la reacción de deshidratación tendrá multiplicación prácticamente de los dos coeficientes de fugacidad. Vamos a insertarlo, que sería del etileno. A ver, ¿dónde está el...? Vamos a letras griegas. Y colocamos el coeficiente de fugacidad para el caso del etileno. Y el coeficiente de fugacidad para el caso del agua, ¿verdad? Que serían los productos de la reacción de deshidratación. Y en nuestros reactivos
que serían con coeficiente a la menos 1, como vemos acá, tenemos prácticamente al etanol. Tenemos al etanol. Al etileno ya sabemos que también con nombre YUPAT puede ser eteno. Ok, con esto ya tendríamos nuestro CAFI, que prácticamente es del coeficiente de fugacidad. Entonces lo ponemos entre corchetes, entre paréntesis, y pasamos a construir nuestro CAIE, que al tener los coeficientes estequiométricos todos de 1, ya sabemos que van a ser la concentración molar del etileno, eteno, la concentración molar del agua, ya sabemos que son productos menos reactivos, entre reactivos digo, y entre la concentración molar del etanol. Y de último tenemos prácticamente la de las presiones, que como vimos es la presión total del sistema entre la presión estándar, que en casos de que en el caso de las operaciones, acá estamos trabajando en operaciones de atmósfera, entonces la presión estándar será de 1. Y como vemos, quedaría prácticamente el producto de 3 presiones y con un coeficiente a la menos 1 que cancelaría 1, y por lo tanto solo nos queda la presión entre la presión estándar. Y así nos quedaría la constante de equilibrio para la primera reacción en general. Después tenemos la segunda, que es para la reacción de deshidrogenación. Tenemos el etanol otra vez como reactivo y al acetaldehído o etanal más hidrógeno. Es decir, que volvemos a tener, acá ya no sería eteno, sería el coeficiente de fugacidad del etanol. Tenemos el coeficiente de fugacidad del hidrógeno y el del etanol como reactivo. Y hacemos lo mismo para la parte de la fracción. Tenemos el del etanol y tenemos para el hidrógeno. Y para el caso de las presiones vamos a tener lo mismo. Tenemos dos presiones que multiplican y una que multiplica con un coeficiente de menos 1. Entonces se cancela una y nos queda una. Por lo tanto nos quedaría así la K de la segunda reacción. Y por último construimos la constante de equilibrio para la tercera reacción. Y lo que va a suceder es que acá, en la tercera reacción, como vemos, una reacción en serie, que tiene dos reactivos y dos productos. Tiene el 1,3-butadieno más agua y como reactivos al etanol y al eteno, que sería el etileno y el etanol. Entonces acá incluimos a otro reactivo, que sería el etanol 1 y el otro el eteno. Y tendríamos dos productos, a poner cosas de formato, y tendríamos dos productos, uno que sería el eteno. Esos serían nuestros reactivos, el eteno y el etanol. Y nuestros productos, que serían el butadieno y el agua.
y el agua. Vamos a tener el mismo caso para la constante Y, donde van a haber prácticamente dos productos y dos reactivos, y cada uno con sus fracciones molares, ¿verdad? El butadieno, para el caso del agua, para el caso del etanol, que es uno de nuestros reactivos, y para el caso del eteno, que es el segundo reactivo. Ahora, ¿qué pasa con las presiones acá? Vamos a tener dos presiones que se multiplican con coeficiente 1 y dos presiones que se multiplican con coeficiente menos 1. Por lo tanto, el mismo argumento en exponencial con presión total entre presión estándar a la 2 entre presión total y presión estándar a la 2 se cancelan dejando 1. Por lo tanto, la tercera reacción no tiene dependencia directa de la presión. Y quedaría así la constante de equilibrio. Entonces, miramos para el caso de A y del caso de A prácticamente y el caso de B, la presión del sistema es de una atmósfera. Y siendo una atmósfera, entonces, si la presión del sistema es una atmósfera y sabiendo que la presión estándar es una atmósfera, entonces prácticamente vamos a tener las siguientes constantes de equilibrio para los tres casos. Es decir, que estos cálculos de constante de equilibrio nos van a servir para el caso de A, B, en el caso de los incisos A y B, que serían prácticamente igual a KY, eliminando así 1 entre 1, que sería la Kp de las presiones, y eliminando la corrección por fugacidad. Entonces, vamos a tener que estas constantes de equilibrio están relacionadas directamente cuando la presión del sistema es una atmósfera, están relacionadas directamente con la KY, ¿verdad? Entonces, tenemos la KY1 y KY2 y la 3. Que al final, para los incisos C y D, solo se va a necesitar prácticamente hacer una corrección de las presiones como lo tenemos acá y multiplicarle la Kφ, que sería la corrección de la presión parcial. KY2 y KY3. Ahora, ya que yo puedo definir las KY y están relacionadas con las constantes están relacionadas con las fracciones molares de cada una, entonces yo puedo simplificar mi constante KY en función prácticamente de las coordenadas de reacción. Entonces, para el caso de eteno y agua sobre etanol, para el caso de K1, tenemos acá etanol, que sería esta, eteno y agua, que sería esta última, y hacemos la sustitución. Y si nosotros vemos los denominadores de todas las fracciones, se pueden cancelar uno y nos quedaría uno. Si nosotros vemos como son
este y este, que sería estas dos multiplicaciones. Y sería este, donde cancelaría uno de estos y uno de estos pasaría a la parte del denominador. Prácticamente lo que tendríamos en la parte de arriba es la multiplicación de los numeradores del etanol por la del eteno sería esta, y dividido por uno de sus denominadores. Y abajo solo tendríamos la parte del numerador. La parte del numerador, acá sí que me lié. Arriba sería eteno y agua, que sería este numerador. Voy a reparar ahora. Voy a borrar todo esto para hacerlo con más orden y estar organizado. Voy a tener la multiplicación de las dos fracciones, ¿verdad? Y lo voy a hacer lentamente. Que sería la multiplicación de la fracción de eteno, que el eteno sería C2H4, por la multiplicación de la fracción de agua, o un corchete, que sería esta de acá, entre la fracción de etano. Y este sería el K1 o K1Y también. ¿Qué pasaría con este? Se cancelaría prácticamente este factor del denominador de abajo con este de arriba y quedaría la multiplicación y este pasaría abajo a dividir. Entonces nos quedaría una fracción como la siguiente, y esa sería la expresión para el K1Y. Que sería la multiplicación de este por la multiplicación del otro numerador. Estos dos por la multiplicación de este numerador por uno de los denominadores, ya que el otro se ha cancelado. Y esta sería prácticamente la fracción, la constante de equilibrio para la reacción 1 a una atmósfera o el KY. Y así tenemos la constante de equilibrio. Vamos a hacer un poco más grande el cuadro de texto para que se pueda ingresar la otra función. Y la otra función en esencia tendría que ser igual. Tenemos que hacer
el caso para el hidrógeno y el etanal, que serían nuestros numeradores, ¿verdad? Y acá tenemos el hidrógeno, que solo es el avance de la reacción E2, epsilon 2 digo, multiplicado prácticamente por, a ver, hacer lo mismo para no hacerlo general. Vamos a ver que en la parte de arriba van a estar las fracciones de etanal e hidrógeno, que sería prácticamente esta fracción a ver, estoy teniendo una complicación acá. Ok, ya. Sería la fracción molar del hidrógeno por la fracción molar del etanal, ¿verdad? Y el etanal sería este de acá. Entre la fracción de etanol, ¿verdad? Que la fracción de etanol es esta de acá. Vamos a seleccionar toda la fracción entre la fracción de etanol. Y otra vez volvemos a tener el mismo caso, ¿verdad? Donde se nos va a eliminar uno de los denominadores. A ver, porque no selecciona. Y lo que vamos a tener es que se va a eliminar uno de los denominadores de acá y otro de acá. Haciendo la misma fracción, prácticamente el mismo denominador de la constante de equilibrio K1 o KY1. Solo copio y arreglo el numerador. Igual. A ver. Y sería la constante de equilibrio, como vemos acá. Con la diferencia que tenemos acá solo multiplicado por epsilon 2. Tenemos acá y tenemos esta resta en vez de esta suma acá. Y esta sería la expresión para el K2. Y terminamos haciendo la expresión para el K3, que sería para 4 prácticamente. 2 productos y 2 reactivos, haciendo que todos los denominadores de la fracción molar se eliminen.
y por lo tanto me va a quedar prácticamente solo la multiplicación de sus numeradores. Entonces, para simplificar el proceso, vamos a tener prácticamente butadieno por agua, que sería butadieno por agua, que estos serían los moles de agua, entre los de etanal, que etanal es este, entre los de etanal por los de eteno. Los de etanal por los de eteno. Acá ponemos los de etanal y copiamos ahora los de eteno. Para concluir con la expresión para la constante de equilibrio K3 de la tercera reacción o K3. Y así quedaría la expresión.